Amén. El Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Una vez más vamos a dar inicio a esta escuela dominical, la enseñanza de la palabra. Para esto vamos a venir en oración. Unámonos en el nombre de Jesús. Amén. Eterno Dios maravilloso, en esta mañana te agradecemos, Señor, la vida, la salud, las fuerzas, la voluntad, Padre Celestial, en lo cual tú nos permites estar en este lugar, sentarnos a escuchar palabra tuya. Ayúdanos, eterno Dios maravilloso, a dedicar un momento apacible, un momento dedicado para buscar tu rostro, para oír palabra tuya, que podamos disponer el corazón para recibir la palabra, guardarla, dejar que la palabra penetre a lo más profundo y haga su obra que tiene que realizar en nosotros conforme a la necesidad. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice, Padre, al mayor, al adulto, al joven, al adolescente, al niño. Tú sabes que todo por nuestras edades necesitamos de ti. Solo hay un propósito, Señor. No queremos seguir siendo esa generación que vive sin Dios, que vive sin esperanza. Una generación que vive indiferente a lo que es la palabra de Dios y a tu santa voluntad. Aquí está nuestra vida, Señor, la vida de cada hijo tuyo. Te pedimos que tu Espíritu ministre la palabra en cada corazón y quite todo estorbo, toda barrera, todo lo que se levante en contra del conocimiento tuyo. Reprende, oh Dios, todo espíritu perturbador, todo espíritu opositor, Señor, y declaramos libertad para oír palabra tuya. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, de la misma manera, abrimos la Biblia ya en Jueces, capítulo 2. Vamos a dar lectura del versículo 16 al versículo 19. La lectura es del verso 16 al 23, pero vamos a dar lectura a estos tres versículos en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, y ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Bueno, vamos a entrar a lo que es la enseñanza, pero en esta mañana estamos mirando el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. A lo mejor usted diga quién era un juez. Un juez para el pueblo de Israel, y quizás muchas veces para el tiempo de hoy, el juez era el título de una persona que Dios elegía. También podía ser el gobernador de cierta región del país. Ese es el juez. Sabemos que el pueblo de Israel fue gobernado en un tiempo, fue gobernado por jueces. Hubo 13 jueces que gobernaron a Israel. Esos jueces fueron Otoniel, Ahod,
Débora, Gedeón, Abimelech, Tola, Yair, Jefté, Ibzán, Elón, Abdón, Sansón y Samuel. 13 jueces que gobernaron a Israel. Mas sin embargo, lo que acabamos de leer dice que cuando el juez moría, el pueblo se apartaba de Dios. Sabemos que el juez era una persona escogida de Dios, era también una persona que acostumbraba a vivir en santidad, porque Dios no iba a elegir cualquier persona para gobernar su pueblo. Él siempre elegía gente capacitada, no por sí misma, por el Espíritu Santo. Él siempre elegía gente que en su corazón propusiera vivir apartado del mal, como lo hizo Daniel, vivir en santidad, como lo hizo Daniel. Ese es el tipo de personas que el Señor busca para poder gobernar a su pueblo, para poder guiar al pueblo. Mas sin embargo tenemos en estas lecturas a un pueblo obstinado en la rebeldía, a un pueblo que cada día daba pasos degenerativos o se degeneraba. ¿Qué quiere decir se degeneraba? Quiere decir que ese pueblo se degradaba moralmente, caía en una degradación completamente muy apartada de Dios, muy diferente a lo que vivieron sus padres. Esa es la vida de una generación que vive sin Dios. Tenemos el título, dice, consecuencias de una generación sin Dios. Para esto, hermanos, una generación degenerada, dice la Biblia allá en Mateo, capítulo 11, amén. Dice en Mateo capítulo 11 que la generación es una generación mala, es una generación adúltera, es una generación completamente enredada con orgías, licores, vicios. Es una generación completamente insensible a la voz de Dios. Y también, hermanos, allá en el capítulo 12 de Mateo, en el versículo 39, el Señor dijo de esta manera: Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Una generación mala. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de una generación sin Dios? Las consecuencias, el punto 3 romano de su guía, en la página 134, dice este punto 3, sin una experiencia interior no hay cambio exterior. Miren, hermanos, una generación que vive sin Dios no puede tener en su corazón, no puede tener en su alma, no puede tener en su espíritu la experiencia de la salvación, la experiencia de la liberación. No puede tener la vivencia del Espíritu Santo en el interior de esa persona, aunque la persona de una manera intelectual conozca la palabra de Dios, o quizás se la sepa de memoria de pasta a pasta. Pero si esa persona, ese creyente, no tiene una experiencia interior con el que liberta, con el que salva, con el que rompe toda cadena de pecado, esa persona, hermanos, no
puede demostrar el cambio de una manera exterior. No puede dar testimonio, ese testimonio por el cual muchas almas podrían ser ganados, muchas almas podrían acercarse a Dios, atraídos por el cambio, atraídos por el testimonio de los que se llaman hijos de Dios o creyentes en Dios. Así que, hermanos, cuán importante es tener una experiencia interior, porque de lo interior sale a lo exterior para dar testimonio. Jesús dijo, y el Señor también lo dijo, allá en Hechos capítulo 1, verso 8, dice: me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me vas a ser testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Pero si el Hijo de Dios, aquel que ha profesado creer en Dios, no ha tenido la experiencia interior, no puede dar testimonio, no puede ser testigo. ¿Por qué? Porque no puede sufrir el cambio que solo Dios hace en aquellos que le han permitido que Él haga cambios en su corazón. Dice el inciso A: ni milagros externos ni esfuerzos humanos salvan al pecador. Ni milagros externos ni esfuerzos humanos. Pablo lo dijo de una manera diferente. No es por obras para que nadie se gloríe. Lo que nosotros hagamos de una manera externa a través de las obras, eso no puede salvar al pecador. Las obras no salvan. Esfuerzos humanos no salvan. Tener quizás la experiencia de milagros, tener o mirar los milagros en otra persona, eso tampoco salva. Lo único que salva es la relación íntima con nuestro Dios. Lo único que salva y nos liberta del pecado es la presencia del Espíritu Santo. Podemos ver a este pueblo de Israel. Este pueblo de Israel dice: dejaron de ver las maravillas y los milagros de Dios. Pero también no contaban con la presencia y el ministerio de su pueblo. También, hermanos, dice que dejaron de nutrir su corazón con el estudio de la palabra inspirada por Dios. Estaban carentes de un conocimiento básico y personal de Dios. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. No podemos dar buenos frutos si el corazón es malo. No podemos dar buen testimonio si en el corazón no se ha experimentado esa obra maravillosa del poder de la liberación en el Espíritu Santo. Pablo dijo que la ley del Espíritu de vida nos viene a libertar del pecado y de la muerte. Hermanos, cuán importante es buscar esa comunión íntima con Dios para que nosotros no pertenezcamos a esa generación mala y adúltera, para que nosotros no suframos las consecuencias de una generación que vive sin Dios. Israel, la situación de Israel en el tiempo de los jueces y aún en la época de reyes no cambió. Cada día iba de su vida moral, su vida espiritual, cada día iba, como dicen por ahí, de pique, se iba degenerando. Y a través de los siglos hubo rebelión, hubo desobediencia, siempre ofendían a Dios, yendo tras los ídolos de los pueblos paganos. Estoy en la página 135
Dice, yendo tras los ídolos de pueblos paganos. Pero hermanos, triste la situación o engañosa la situación del pueblo de Israel y de muchas personas en el día de hoy. Dice su guía que cuando estaban sufriendo calamidades bajo el yugo de adversarios, clamaban a Dios desesperadamente, se arrepentían y le juraban lealtad. Usted debe entender el ciclo vicioso en que cayó el pueblo de Israel, ¿sí? Cuando ellos ya se veían apretados por el enemigo, sitiados, cuando ellos ya se veían en calamidades, se veían frente al adversario, dice que desesperadamente ellos clamaban a Dios. Ellos se arrepentían, pero el arrepentimiento, hermanos, era un arrepentimiento momentáneo. El arrepentimiento era nada más mientras pasaba el tormento, mientras pasaba la calamidad. Y dice que en ese arrepentimiento ellos juraban lealtad a nuestro Dios. Vean el ciclo vicioso, un ciclo completamente desagradable porque cansaron a Dios. En este ciclo vicioso dice que Dios les levantaba hombres valientes y santos, quienes eran usados como instrumento de liberación. Dios les levantaba hombres valientes y hombres santos. Sabemos que en la historia del pueblo de Israel, en la historia de la iglesia, siempre hay un pequeño remanente que busca de Dios. Siempre hay un pequeño remanente que no se ha apartado de la palabra de Dios. Un pequeño remanente que sigue guardando los preceptos, los estatutos y la santidad. A este tipo de hombres buscaba Dios y los levantaba como jueces. A este tipo de hombres Dios los usaba como instrumentos de liberación. Más sin embargo vemos que el pueblo de Israel no obedecía a su juez, sino que seguían actuando de manera irresponsable y desleal. El pueblo, la gente, el anciano, jóvenes, niños, adolescentes, todos estaban empedernidos en vivir una vida completamente desagradable a Dios, y dice que ellos no obedecían a su juez. Seguían actuando de manera irresponsable y desleal. La emoción y el asombro de los milagros que sucedían solo les duraba un corto tiempo. Luego, olvidando todo, se entregaban a los deleites sensuales y a las prácticas profanas de la gente del país. Miren, hermanos, no solo en el pueblo de Israel, en muchas iglesias, en especial en la nuestra, ¿cuánta gente ha llegado necesitada? ¿Cuánta gente ha llegado atormentada? Ha venido a buscar ayuda, se ha acercado a Dios, ha profesado como cristiano. Dios ha respondido. Aquí ha sanado mujeres con cáncer. Aquí ha sanado a muchas personas, ha liberado de demonios a muchas personas. Pero ahora, ¿usted las busca en la congregación? ¿Dónde están? ¿Por qué, hermanos? Porque todo nada más dilataba un solo momento mientras Dios les respondía. Mientras el Señor actuaba en misericordia, actuaba en amor. Mas sin embargo, así como Israel, que luego se olvidaban de todo
y se entregaban a los deleites sensuales y a las prácticas profanas de la gente del país. De la misma manera influyen las costumbres mundanas de nuestro tiempo en muchos llamados cristianos. Eso dice su guía, ¿sí? De la misma manera, no hay diferencia entre Israel y la iglesia de hoy. De la misma manera, hoy siguen influyendo las costumbres mundanas de nuestro tiempo en los muchos llamados cristianos. Los cananeos eran más astutos que ellos y los hacían resbalar a su religión idólatra y a sus costumbres pecaminosas. Los impíos sabían que si hacían caer a los hebreos en pecado, Dios ya no estaría con ellos y así podrían recuperar las tierras que ellos habían venido a quitarles. Miren, hermanos, lo que el pueblo de Israel se recibía como consecuencia. El pueblo de Israel caía, resbalaba en las costumbres de las religiones idólatras, de las religiones cananeas. Caían y resbalaban en las costumbres pecaminosas. ¿Y por qué, hermanos, los impíos seducían? ¿Por qué los impíos insistían en que el pueblo hebreo se apartara de Dios? Porque cuando el pueblo se aparta de Dios, Dios no estaba con ese pueblo. Dios se alejaba de ese pueblo. Y ellos tenían, cuando Dios no estaba con ellos tenían toda la puerta abierta a los cananeos para venir a despojarlos, como dice el versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Este pueblo impío, dice, despojaba al pueblo hebreo por el pecado, por la idolatría, por la desobediencia. La puerta estaba abierta para que el enemigo actuara. Y dice su guía, la misma astucia está desplegando Satanás hoy. La misma astucia está desplegando Satanás hoy. Hace fracasar a los creyentes para que no haya quien proteste o se oponga a las obras de maldad que se llevan a cabo. Por eso, hermanos, el enemigo utiliza, ¿sí?, a sus agentes, a sus enviados, a sus instrumentos, para que estas personas infiltradas llegan al pueblo de Dios, a la iglesia hoy. Estas personas infiltradas empiezan a seducir, empiezan a contaminar, empiezan a sacar lo malo, porque es una generación mala y adúltera, porque es una generación contumaz y perversa. Empiezan a sacar lo malo y empiezan a regarlo, a desplegarlo, dice su guía, para contaminar, para atraer a los creyentes, a los hijos de Dios. El propósito es hacerlos fracasar, para que no haya quien proteste o se oponga a las obras de maldad que se llevan a cabo. En cuántas iglesias y en la nuestra también podemos ver injusticias, podemos ver maldad, podemos ver pecado, podemos ver inmundicia, y muchos no queremos abrir la boca. Mantenemos la boca callada, la boca cerrada. No queremos echarnos enemigos en medio de nosotros. Y dejamos que crezca esto como un cáncer dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese es el propósito del diablo,
tener instrumentos dentro de la iglesia para que estos creyentes no protesten, no se opongan en contra de las obras de maldad que se llevan a cabo. Dice su guía, el patrón de conducta de los israelitas reflejaba inmadurez y falta de determinación. Entendamos bien, dice su guía, se refiere a nosotros. Entendamos bien que no era que Dios quisiera alejarse de su pueblo. Versículo 18 de Jueces 2 dice: y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Dios no quería apartarse del pueblo. Es por eso que cuando ellos clamaban, Dios les respondía. Dios les levantaba un juez, fuera un hombre o fuera una mujer como Débora. Este tipo de personas eran usadas por Dios porque a través de ellas podía moverse la misericordia de Dios. A través de ellas podía hacerse justicia para con el pueblo. Podían pelear sus batallas en contra del enemigo. Dice: Jehová estaba con el juez y los libraba. Sin embargo, cuando ese juez moría, el pueblo volvía a caer en la misma trampa y a reiniciar el ciclo de maldición. Hermanos, no solamente es un ciclo vicioso el que se vive hoy en día dentro de la iglesia de la Odisea. No es un ciclo vicioso nada más, sino que también es un ciclo de maldición. Es un ciclo de apostasía, es un ciclo de anatema. El mismo pueblo, la misma iglesia, hermanos, provoca a ira a nuestro Dios. Así vive mucha gente hoy, dice su guía. Si usted la tiene en la mano, subraye esas frases, esos renglones. Dice: así vive mucha gente hoy. Son fieles mientras haya alguien a su lado llevándolos a la iglesia y haciéndoles presión para que dejen lo malo. Ahora sí, hermanos, se cumple lo que dice el salmista. Muchas veces, como el caballo y como el mulo, el pueblo, la iglesia necesita un freno. Pero en el Salmo dice: no seas como el caballo o como el mulo, que necesita ser frenado por alguien. No seas así, dice la palabra de Dios. Pero la gente de hoy, muchos creyentes el día de hoy, dice, así viven. Son fieles mientras haya alguien a su lado llevándolos a la iglesia y haciéndoles presión para que dejen lo malo. Pero cuando esa persona desaparece, se realiza lo del proverbio que dice en Pedro, segunda de Pedro 2:22, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dura es la palabra. Dura es la palabra, pero aunque es dura, es una palabra que liberta. Es una palabra de poder que quiere hacer volver al creyente el día de hoy. Lo quiere hacer volver a la obediencia, a la santidad, a la bendición, a la liberación. Mas sin embargo, dice que mucha gente el día de hoy, gente creyente, porque el que no conoce de Dios sigue en el vómito y sigue en el cieno.
Pero mucha gente el día de hoy dice que en ellos se cumple lo que dice segunda de Pedro 2:22. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué necesitamos como creyentes? Usted hágase la pregunta, ¿qué necesito para dejar esta vida? ¿Qué tengo que hacer? Dice su guía, solo un cambio interno en el fondo del corazón puede arrancar del pecador la raíz del deseo carnal y del error doctrinal. Un cambio interno es lo que necesitamos, porque este cambio interno de raíz, un cambio radical que suceda en el fondo de nuestro corazón, ese cambio, esa transformación, ese traslado que debemos hacer de las tinieblas a la luz admirable, es lo único que puede arrancar la raíz del deseo carnal y del error doctrinal. Solo el Espíritu Santo puede hacer que un individuo o un pueblo tengan suficiente fuerza para mantenerse en limpieza, agradando a Dios. Cuán necesario es hacer nuevos votos. Cuán necesario, hermanos, es volver al arrepentimiento. Cuán necesario es oír la palabra, no olvidarnos de la palabra, sino acercarnos, encender la lámpara en nuestra casa, encender la lámpara en nuestro corazón, porque Pedro dijo que la palabra de Dios es una luz que se enciende y alumbra un lugar oscuro. El lugar a donde ha sido invadido de tinieblas, de pecado, de dolor, de amargura, de aflicción, como el pueblo de Israel, en ese lugar se necesita encender la palabra de Dios. Levantarse a alguien que gobierne esa casa, esa familia, que tome el valor, que tome las fuerzas, que se consolide, que se cimente en el poder de la palabra, en el poder del evangelio, en el poder de la verdad. Y dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres, libres de las tinieblas de pecado. Solo el Espíritu Santo puede hacer que un individuo o un pueblo tengan suficiente fuerza para mantenerse en limpieza, agradando a Dios. Amén. Qué bueno que usted esté disponiendo su corazón en oír la palabra de Dios. Es cierto que es de una manera tecnológica, pero ¿cuántos despreciamos la palabra? Sea por audio, sea por Facebook, sea por venir al templo, la palabra de Dios siempre ha encontrado barreras, siempre ha encontrado estorbos. Y muchas veces en los llamados creyentes, como dice su guía. Vamos a iniciar el inciso B. Aquí lo tiene usted en el pizarrón. El inciso B dice, solo un nuevo pacto puede salvar a Israel y al mundo. Solo un nuevo pacto puede salvar a Israel y al mundo. Quizás usted se pregunta qué es un pacto. Un pacto, hermanos, es un compromiso, es un voto, es una disposición de comprometernos en acción de obediencia, de fidelidad, en acción, hermanos, de
búsqueda de nuestro Dios. Un nuevo pacto. Jesucristo, cuando vino al mundo, no vino a lucirse como héroe, como muchos lo piensan. No vino a enseñarnos a morir, como muchos lo dicen. No vino a vivir nada más, ahora sí, de a gratis el sufrimiento que padeció, sino que Él vino con el propósito de hacer un nuevo pacto, tanto con su pueblo Israel como el pueblo gentil, que es la iglesia. Ese nuevo pacto, hermanos, se llama nuevo porque el pacto antiguo, el pacto de la ley, de los estatutos, de los mandamientos, el pueblo de Israel los pisoteó hasta el cansancio, los deshonró. Fue blasfemia lo que el pueblo de Israel cometió. Mas sin embargo, en la misericordia y en el amor de nuestro Dios, envió a su Hijo Jesús para que hiciera un nuevo pacto con su pueblo. Dice su guía, la resolución divina expresada en estos versículos demuestra que la paciencia de Dios tiene un límite y que cuando el pueblo falló, el pacto que Él había hecho con ellos quedó interrumpido. Está hablando del pacto antiguo. Dice el versículo 19 de Jueces 2 al versículo 23. Dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían, más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Vean, hermanos, lo que hizo el Señor. El Señor dejó una prueba en medio de Israel. ¿Cuál era esa prueba? Eran las naciones que el mismo pueblo no había aniquilado. ¿Sí? Ahí estaba el amorreo, el eteo, el fereceo, el jebuseo. Ahí estaban, pero habían quedado como prueba para probar al pueblo de Dios. Dios usaba naciones paganas, Dios usaba gente rebelde, Dios usaba gente idólatra para probar al pueblo de Dios. Y lo hizo porque ellos, el pueblo de Israel, traspasaba el pacto que Él había ordenado a sus padres y a Moisés. Él lo permitía porque el pueblo no obedecía a su voz. Y dice, a esta gente no la voy a sacar de este pueblo mío. A esta gente aquí la voy a mantener, la voy a utilizar para que ellos, como dijera hermanos en Deuteronomio, ellos sirvieran de espinas, ellos sirvieran de clavos, ellos sirvieran de látigo. Ellos dice, te sacarán los ojos, así dice. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a permitir. Él iba a castigar la rebeldía, la desobediencia, la indiferencia, el ciclo vicioso en que el pueblo había caído.
Y dice su guía, siempre ha sido así. No es Dios quien falla, es el hombre quien traspasa el pacto y los mandamientos de Dios. Miren, hermanos, nosotros somos los que cometemos el error, la desobediencia, el pecado. Somos nosotros quienes caemos en la inmundicia, nos hacemos obstinados, practicamos o participamos de tanta idolatría que se mueve el día de hoy como doctrina errónea dentro de las iglesias cristianas, y eso quiere decir que somos nosotros los que estamos fallando. No es Dios. No es Dios el que falla. Es el hombre quien traspasa el pacto y los mandamientos de Dios. El fracaso de Israel no se debió en manera alguna a las condiciones del pacto, sino a la debilidad de la naturaleza humana. Se decía hace un tiempo en esta iglesia por algunas personas que muchos de esta iglesia, la hermosa, se están alejando porque pues aquí somos muy estrictos. Aquí queremos cumplir las cosas conforme dice la palabra, que no somos tolerantes. Esas son las palabras de muchos creyentes en esta iglesia. No es que mis hijos se están perdiendo porque aquí no hay tolerancia, porque aquí hay mucha rigidez. Aquí se es muy estricto. No, hermanos. No es Dios el que está fallando en que nosotros digamos, ay, mi hijo no es salvo porque Dios no lo quiere salvar. Ay, mi hijo está viviendo de esta manera porque pues hasta que Dios quiera. No, hermanos, no es Dios. Es lo que estamos aprendiendo en esta mañana. El fracaso que llega a la familia, la destrucción, la aflicción, los problemas, es porque es el hombre, el que se dice ser creyente, es el hombre y sus debilidades. ¿Qué quiere decir debilidades? Hay debilidades buenas, pero hay también debilidades erróneas, ¿sí? Y muchas veces usamos la palabra debilidad, la usamos en lugar de decir es que soy una persona carnal. Aunque conozco la palabra, aunque me han enseñado una doctrina verdadera, yo sigo siendo carnal. Pablo lo dijo allá en Efesios 4, pero veo otra ley en mí, y es la ley del pecado. Veo otra influencia en mi interior, y es la influencia de la carnalidad, es la influencia de la triste humanidad o raza caída. Así que el fracaso no es de parte de Dios, es que Dios me quiere tener así, es que Dios no me quiere responder. No, hermanos, es a causa de nuestra naturaleza humana y carnal. Por eso Dios invalidó su pacto antiguo y prometió un nuevo pacto. Vamos a ver, hermanos, lo que dice Jeremías, capítulo 31, verso 31 al 34. Jeremías. Amén. Capítulo 31, verso 31 al 34. Un momentito. Dice Jeremías 31, 31 al 34. ¿Lo lee, hermano? ¿En voz alta?
Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Al 34. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me han sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme. Jeremías 31. Amén. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, que todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Vean el nuevo pacto. El nuevo pacto, el Señor le está hablando a su pueblo, y aunque el pueblo dice: invalidaron mi pacto, dice: aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Aunque él se había portado de una manera leal, de una manera buena, misericordiosa para ese pueblo rompió el pacto, claudicó el pacto, violó el pacto. Mas sin embargo, dice el Señor: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿A qué días se refiere, hermanos? Los días al que se refiere es cuando Cristo Jesús vino a nacer en ese pueblo, ¿sí? Un nuevo pacto traía, un nuevo compromiso, un nuevo voto. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿De qué manera él iba a escribir su ley en la mente y en su corazón? ¿De qué manera la iba a grabar, a imprimir? ¿Sabe, hermano? Cuando Cristo Jesús vino a nacer en este mundo, también se abrió la puerta. Usted conoce la historia en el libro de los Hechos. Se abrió la puerta a la llegada de un consolador, a la venida del Espíritu Santo. El pueblo ya no iba a caminar solo. El pueblo ahora iba a tener otro consolador. Ese consolador que cuando usted recibe a Cristo también recibe el sello del Espíritu Santo. Ese consolador, el Espíritu Santo, es el que puede imprimir, es el que puede grabar, es el que puede escribir la ley de Jehová en nuestro corazón. Es el que puede ayudarnos, provocarnos a la obediencia de los mandamientos. Ese es el nuevo pacto que el Señor hizo ahora con su pueblo Israel, pero también con la iglesia. Dice: vienen días, dice Jehová. Esos días están cumplidos. Esos días, nosotros ya no tenemos excusa, hermanos. Ya no podemos decir: es que soy débil, no puedo, nadie me enseña.
Aquí dice que ya no había necesidad de que alguien enseñara a su hermano, porque ahora iba a tener presencia del Espíritu Santo. Entonces esos días los estamos viviendo. No podemos decir ni querer autojustificarnos con nuestro Dios, porque ante Dios no valen las autojustificaciones. Él ya mandó al único que nos puede justificar y se llama Cristo Jesús. Este nuevo pacto, dice su guía, no es como el pacto que hice con sus padres. Se hace énfasis en que hay elementos sustancialmente diferentes del anterior. Dios sabía por anticipado que los israelitas no permanecerían en mi pacto, porque ellos no tenían el corazón ni la actitud que necesitaban para ser verdaderamente obedientes. En otras palabras, ellos no tenían disponibilidad para la obediencia. Ellos estuvieron de acuerdo en obedecer a Dios por una motivación externa. Ellos tenían miedo del castigo de Dios. Mire, hermanos, si hoy se está viviendo esta pandemia, no se acerque a Dios por miedo. No se acerque a Dios por miedo, porque el miedo le va a estorbar la salvación. Acérquese a Dios porque tiene usted deseo de cambiar su corazón de una manera interna para que usted pueda dar testimonio de una manera externa. Dice, ellos tenían miedo del castigo de Dios, pero esta clase de motivación no garantiza una conducta correcta. Usted analice dos personas. ¿Cuál es la conducta de esas dos personas? La conducta del que tiene miedo, ¿cómo actúa? No es genuino. Actúa de una manera desesperada. Actúa de una manera inerte. Pero la conducta de una persona que no le embarga el miedo, que tiene paz, que tiene seguridad, que tiene confianza en Dios, esa persona actúa no por inercia, no por lucirse de una manera externa, sino actúa porque tiene amor a Dios, no por miedo. Dice aquí, a menos que una persona esté internamente convencida de hacer lo que es correcto, fácilmente puede escoger hacer lo que es incorrecto. Una persona esté internamente convencida de hacer lo que es correcto, fácilmente puede escoger hacer lo que es incorrecto. ¿Qué quiere decir esto? No hay autojustificaciones que no sabía. Es que, pues, en verdad, hermano, yo no sabía que esto era malo, como dicen muchos por ahí. Yo no me daba cuenta. No, si ya conoce lo que es correcto, puede decidir fácilmente también hacer lo incorrecto. Esta puede ser la actitud de algunos. Israel desobedeció repetidamente a Dios en toda su historia, a pesar de recibir severos castigos. Como resultado de ello, vez tras vez, los israelitas rompieron el pacto que hicieron con Dios, a pesar de severos castigos. ¿Por qué, hermano? Porque el cambio interno en nuestro corazón no sucede por los golpes, no sucede por las obligaciones, en que te voy a obligar a que camines como cristiano. No puede suceder así un cambio interno. El cambio interno sucede por la voluntad, por una entrega voluntaria de nuestro corazón a Dios. Y dice aquí en su guía, amén, dice, vez tras vez los israelitas rompieron el pacto que hicieron con Dios.
no por el pacto mismo, sino por la debilidad y la incapacidad humana dañada por el pecado. Porque muchas veces si conozco lo bueno, conozco lo que es correcto, lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es agradable a Dios, ¿por qué termino haciendo lo malo? Porque el pecado ha dañado, el pecado ha corrompido, el pecado ha incapacitado la voluntad de hacer lo bueno y sigo cometiendo lo malo. Dijo Pablo, pero veo otra ley en mí, ¿sí? Que me lleva a hacer lo malo. Quiero hacer lo bueno y no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso voy y lo cometo. Pero hay una obra maligna a causa del pecado. El pecado tiene atado el corazón, tiene atada la voluntad, tiene atados los sentimientos, las emociones. He hablado con jovencitos y hay jovencitos que me han dicho, hermana, yo quiero hacer lo bueno, pero no sé qué me pasa, no puedo. El pecado ha puesto incapacidad en los corazones. El Señor dijo, el Señor prometió, pero haré en el nuevo pacto, Dios promete, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El antiguo pacto fue escrito en tablas de piedra, pero el nuevo pacto está siendo escrito en tablas de un corazón humano, que ya no es un corazón de piedra. El Señor está diciendo, yo puedo cambiar el corazón de piedra. Yo puedo sensibilizar el corazón para que penetre mi palabra, para que penetre mi voz. El nuevo pacto produce una transformación interna, un cambio interno, no una obligación. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos aquí quizás hasta sirviendo a Dios, pero ¿lo estoy haciendo de corazón o lo estoy haciendo por obligación? Y cuando nosotros hacemos las cosas por obligación, es por eso, hermanos, que solamente se busca demostrar lo externo. Quiero lucirme, quiero engrandecerme. En lugar de que mi corazón se llene de humildad, se está llenando de vanidad. A que todos sepan lo que yo estoy haciendo. Si esto se está transmitiendo por estos audios, por estos Facebook, no es para lucirnos, hermanos. Es para que la palabra llegue a tu casa, llegue a tu corazón. Pero ¿cuántas veces en el mismo templo estoy haciendo las cosas solamente para recibir el aplauso de los demás? Estoy haciendo las cosas porque nada más ni modo me dijeron que lo tengo que hacer. Dice su guía, no una obligación a través de una ley externa. Ese fue el fracaso de Israel. Obedecía solo cuando estaba siendo oprimido u obligado por el miedo o bajo coerción. Como muchos creyentes, aquí va con usted y va conmigo, como muchos creyentes que solo buscan a Dios cuando tienen problemas o son obligados. En el nuevo pacto los hombres buscan a Dios porque le aman y desean en sus corazones agradarle a Él. ¿Por qué buscas a Dios, hermano? ¿Por qué te acercas a Dios? ¿Porque le amas? ¿Porque tienes agradecimiento? ¿Porque quisieras ser como Él? ¿O solamente se mueve la obligación o el miedo?
Muchos creyentes que solo buscan a Dios cuando tienen problemas o son obligados. En el nuevo pacto, los hombres buscan a Dios porque le aman y desean en sus corazones ser agradables. Miren, hermanos, Dios responde a los que le aman. Dice, seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Todos me conocerán, pero a los que han dispuesto su corazón en amor, en voluntad, en agradecimiento y en obediencia. El nuevo pacto incluye una intimidad con Dios, una relación íntima con Dios, una presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestras intenciones. Que todo lo que yo intente hacer, que sea para agradar a Dios, que sea para glorificar a Dios. Una revelación personal mucho más grande que la que estaba disponible en el antiguo pacto. Si Moisés recibió grande revelación de parte de Dios, grandes manifestaciones, dice que el día de hoy en el nuevo pacto habrá una revelación mucho más grande que en el antiguo pacto. Yo no sé si usted anhele ese crecimiento espiritual. Dice el 3, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es cierto, hermanos, antes de ser creyentes, antes de convertir nuestro corazón al Señor, creo que si ponían una balanza, en una balanza nuestros pecados, nuestra balanza nos llevaba a pique. Esa balanza nos acusaba, nos señalaba. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado había embargado tanto nuestra vida, había acarreado vergüenza, había acarreado culpabilidad, desprecio hacia nosotros. Habíamos perdido el valor de humano moral, porque habíamos caído en la degradación moral, una degradación de vida. Mas, sin embargo, en el nuevo pacto el Señor dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En eso podemos tener confianza. El Señor ha perdonado de una manera total nuestros pecados. El nuevo pacto ofrece una verdadera y completa limpieza y liberación del pecado. Como dijera el canto de este hermano Julio, ya no soy más esclavo, ahora soy hijo. Dejamos de ser esclavos, dejamos de ser inmundos, como gritaba el leproso cuando se daba cuenta de su lepra. Soy inmundo, soy inmundo. Dejamos de ser inmundos, dejamos de ser esclavos, porque en el nuevo pacto ha llegado una verdadera y completa limpieza y liberación del pecado. Diferente y mejor que solamente cubrir por encima. Antiguamente la sangre del becerro, la sangre del palomino, la sangre del macho cabrío solamente cubría el pecado, pero no eliminaba el pecado. Por eso el ciclo vicioso en el pueblo de Israel. Pero ahora la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y borra las maldades de nuestro corazón. Este nuevo pacto es diferente y mejor. El nuevo pacto de Dios con su pueblo sería sellado no con sangre de becerros ni de carneros, sería sellado con la sangre de su Hijo unigénito. Amén. Yo no sé si usted ha experimentado la sangre de Cristo en su corazón.
Si hemos experimentado la sangre de Cristo en nuestro corazón, hermano, hermana, siéntase seguro, porque Dios perdona y tus pecados están sepultados en lo profundo de la mar. Amén. Solo hay 2 textos. Vamos a leer Hebreos 10, 16. Hebreos 10, 16. Con esto vamos a terminar. Hebreos 10, 16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pablo afirma lo que dijo Jeremías. Ahora, Hebreos 8, verso 6, al versículo 10. Hebreos 8, 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, refiriéndose al pacto. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. La obra del nuevo pacto, hermanos. Ellos rompieron el pacto y el Señor dijo: yo me voy a desatender de ellos. Triste situación, hermanos, porque muchos de Israel se van a quedar a la gran tribulación y van a recibir salvación a través de su propia sangre. Gracias a Dios, porque hay muchos israelitas que han creído en Jesucristo y han aceptado el nuevo pacto y dispusieron su corazón para que la ley de Dios estuviera ahí grabada e imprimida. El día de hoy, hermanos, en esta mañana la invitación es: ¿está el nuevo pacto en tu corazón? ¿Qué tipo de generación queremos? ¿Estoy compartiendo ese nuevo pacto con mi casa, mi familia, mis hijos? ¿Enseñándole lo que dice el nuevo pacto? ¿Enseñándoles que Dios tiene amor, que Dios tiene poder y misericordia para perdonar, poder para cambiar? Pero también, hermanos, enseñándoles, como dice Hebreos, lo lee usted en su casa, capítulo 10, ay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo, con la que un día fue limpiado. También esto lo debemos enseñar, porque está en el nuevo pacto. El Señor es grande en misericordia, lento para la ira. El Señor es bueno, pero no podemos pisotear la sangre de Cristo. Amén. Vamos a orar, a dar gracias a Dios. Vamos a orar, hermanos, en esta oración, orar por un jovencito, se llama Harold. Este jovencito, pedir que el Señor lo siga ayudando. Él está dispuesto, le está echando todas las ganas. Vamos a orar por Chema, vamos a orar por Vicky, vamos a orar por Agustín Chachi,
Miren, hermanos, lo que Dios está haciendo en los corazones en medio de estas pandemias. Amén. Eterno Dios maravilloso, Padre Celestial, gracias. Hemos terminado esta enseñanza, Señor. Una enseñanza tan importante, Padre. Qué bueno que aquellos que están recibiendo la palabra en su casa, aquellos que abrieron su audio, aquellos que abrieron su Facebook, no miren, Señor eterno, en realidad quizás la persona que lo está traduciendo la enseñanza de esta guía y de la palabra, sino que en verdad miren a la palabra tuya y la grande necesidad que hay en medio de nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia. Una generación sin Dios va a recibir fatales consecuencias, así como las recibió Israel. Así como Dios dice en su palabra, se desatendió de ellos, los dejó, rompieron el pacto, el compromiso, el voto que un día hicieron con el Señor. Pero la iglesia de Cristo también ha hecho ahora compromiso con el nuevo pacto, Señor eterno. Pero ¿cómo está nuestra generación, Padre? Nos estamos dando cuenta la insensibilidad en los corazones. Nos estamos dando cuenta cómo muchos de nuestra casa, de nuestra familia, ahora blasfeman el nombre de Dios, viviendo alejados, apartados, viviendo, Señor eterno, de una manera contraria a la que no habían conocido, porque muchos de ellos nacieron en el Evangelio, muchos de ellos fueron doctrinados en la doctrina de los niños, en la doctrina de misioneritas, en la doctrina de exploradores, en las enseñanzas de escuela dominical, y ahora están viviendo de una manera contraria. Se han alejado de ti, Señor. Se han apartado de los mandamientos, de los estatutos. Están violando el pacto. Muchos de ellos un día dieron un voto de obediencia cuando bajaron a las aguas. Prometieron morir para el mundo y vivir para Cristo. Ahora es toda una contrariedad en esas vidas. Eterno Dios maravilloso, esa es la generación en muchas iglesias, en especial la hermosa. Si contáramos el número de personas que han dado la espalda, buscando autojustificaciones, diciendo lo hice por fulano y por perengano, ahora me estoy perdiendo. Pero ninguna autojustificación es agradable, porque solamente Jesús en el nuevo pacto puede perdonar nuestros pecados, puede perdonar las desobediencias. Y yo sé que para esas personas todavía hay oportunidad de un volver arrepentidos, de salir de ese ciclo vicioso del pecado. Yo sé, lo hemos escuchado, que tú quieres, Señor, cambiar el corazón de piedra y poner el corazón de carne, a donde tu ley, a donde tus mandamientos sean escritos, sean imprimidos, sean grabados. Clamamos por esa obra. Clamamos, Dios eterno, por esta gente,
porque entre esa gente está nuestra familia, Señor. Padre Celestial, nosotros sabemos las consecuencias que vienen si no se acercan a ti, Señor eterno. Pero tú eres misericordioso. Ese es el pacto nuevo, que tú tienes misericordia, que tú tienes amor. Pero también no debemos olvidar que no podemos pisotear la sangre con la cual un día fuimos limpiados. Tú puedes volver a limpiarlo, Señor, pero no se puede seguir pisoteando la sangre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu trabaje en cada corazón, en cada pensamiento, en las intenciones, en las emociones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, de una manera especial, estamos clamando por Harold. Ayúdale a ser más que vencedor, Señor. El sello de tu Espíritu, Padre, infunda valor, infunda aliento. El sello de tu Espíritu lo guarde y lo defienda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, por José Manuel, conocido como Chema. Te pedimos por Vicky, su esposa, Señor. Ayúdales a seguir dando pasos de búsqueda. En tu mano los ponemos. Ayúdalos, Padre, a que ellos, Señor eterno, puedan, Padre, un día dar el testimonio de tu obra maravillosa. Te pedimos por Agustín Charchi. Padre Celestial, quizás para muchos Charchi estaba perdido. Ya no había quizás solución y respuesta para él. Pero estamos mirando la obra que tú estás haciendo. Cómo él, Padre, está siendo liberado o ha sido liberado del licor, de la droga, de la vida, del pecado. Y no solo por Charchi, Manuel Peña, Señor. Que Charchi pueda, Padre, jalar a Manuel Peña, invitarlo, que todavía hay oportunidad para Manuel Peña, Señor. Clamamos por esas almas. Almas que un día te conocieron, palabra tuya. Pero si lo estás haciendo en Charchi, tú lo puedes hacer en Manuel Peña, Señor. Tú lo puedes hacer en muchos, Padre. Y te pedimos que lo hagas. Que extiendas tu mano poderosa. Que envíes palabra tuya. Que envíes tu Espíritu para que ellos vuelvan a ti, Señor. Vuelvan a los pies de Cristo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Amén, amén. El Señor les bendiga, amén. Pues dentro de 8 días estaremos de la misma manera hasta que pues Dios permita estemos en el templo, amén.